Creo que ya está grabando, ¿no? Este, pues bueno, en este caso, buenas noches. El día de hoy nos acompaña José Martín López Mireles, programador y desarrollador de servicios backend para la empresa Three Pillar Global, en la cual tiene el puesto de Software Engineer 2. También cuenta con experiencia como consultor externo. Dicho puesto lo realizó para la empresa FinLab del grupo de Gentera por 2 años. Pues muchas gracias, Martín, por regalarnos un rato de tu tiempo. No, gracias a ustedes. Pues bueno, empezando con lo que sería la entrevista, una de las preguntas principales que nos surgió a mi compañero y a mí fue eh, sobre la empresa Tripilar Global. Investigamos un poco, pero quisiéramos saber si tú nos pudieras decir qué es lo que hacen, qué es lo que hacen en general. Ok. Bueno, yo inicialmente inicié labores o me contrataron por una empresa llamada Tiempo Development, pero esta empresa la compró Tripilar Global. Lo que Tripilar Global hace es actúa como consultores de tecnología para distintas empresas alrededor pues, todo el mundo. Pero como el grueso de los clientes que tienen ellos son para Estados Unidos. Actualmente tienen, o sea, tienen presencia o compraron otras empresas, así como Tiempo aquí en México, en Costa Rica, en Rumania, en India y otro país que no me acuerdo cuál es, pero se han expandido bastante durante estos 2 años de la pandemia porque justo la mayoría de las empresas o casi todas las empresas comenzaron a hacer trabajos remotos, entonces pues fue pues el modelo que ellos ya tenían, ¿no? Teniendo empresas como offshore y, y pues básicamente es eso, o sea, se dedican a hacer consultoría y a proveer servicios tecnológicos, tanto, o sea, como personal directamente, por ejemplo, que yo estoy asignado a un cliente, a una empresa en Estados Unidos que hace ciertos trabajos, pero también tienen algunos otros productos como eh, consultoría no exactamente de software, sino como de diseño o sea, software me refiero a codear directamente, ¿no? O sea, sino es diseño de arquitecturas, business logic, business analyst, cosas así que están relacionadas obviamente con tecnología, con software, pero no solamente es como agarrar y programar y hacer líneas de código, ¿no? O sea, hay un modelo completo eh, de, de negocio atrás que no, que esa parte de estar codeando, ¿no? Excelente. Bueno, yo quería comenzar con una pregunta que creo que tenemos muchos de los que vamos comenzando en este mundo de la programación, y es que en la programación es un poquito más fácil adquirir los conocimientos de una forma autodidacta, por así decirlo, y entrar al mundo laboral sin tener un título o un certificado. Entonces yo quería saber de qué requisitos fueron los que tuvo usted para entrar a una empresa como esta, si tuvo que hacer una preparación académica o muchas cosas aprendidas de forma autodidacta o una combinación de las dos. Una combinación de las dos. Así como tú dices, a mí también me gusta mucho más, o más bien se me facilita mucho más el aprender de manera autodidacta, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente vas a tu ritmo, porque si no entiendes algo te regresas, porque si no te quedó claro algo, lo repites hasta que ya lo encuentras, o tal vez a lo mejor una palabra no lo entendiste y investigas más sobre eso, etcétera, ¿no? Pero en mi caso fue, y creo que en el de la mayoría de las personas, aunque no lo querramos aceptar, es mixto. ¿Por qué? Porque yo empecé eh, a interesarme más en el desarrollo de software hasta que estuve en la universidad y hasta que llevé clases de programación y hasta que mis profesores me dijeron, ¿sabes qué? Es que hay esto y eso lo hiciste bien, o eso está mal, o eso está más o menos. Entonces, eh, eh,
yo sí, hasta que entré en la universidad dije, órale, esto está padre y esto me gusta. Entonces, no puedo decir que soy completamente autodidacta porque no, porque hay mucha gente que sí lo es porque comienza a los 12 años a programar y es de, pues obviamente no llegó a la universidad a esa edad conociendo o que le enseñaron a algún profesor, no sé, alguien de fama mundial ya diciendo, tienes que hacer esto, ¿no? Pero son muy contados los casos. La mayoría de las personas, creo, llegamos a este punto aprendiendo de alguien, de algún maestro que nos dijo, sabes que hace esto, nos interesó y ahí partió como esta chispa que dices, ah, ok, pues a mí me gusta, voy a investigar más, voy a leer más, voy a ver más, aparte de lo que veías en la universidad, ¿no? O sea, creo que sí es mixto. Y la segunda parte que preguntaba de qué requerimientos, yo no tengo un título universitario, no acabé la carrera, me quedé a un año básicamente, pero eso no me ha impedido en ningún momento de tener alguna oferta, ¿no? Eh, Solo me han preguntado sobre mis trabajos anteriores, qué es lo que hago, bueno, o sea, qué es lo que hago actualmente, pues, en el trabajo que desempeño, qué tecnologías uso, qué es lo que sé, qué es lo que he utilizado. Y en algunas de las entrevistas me han hecho un cierto nivel de una entrevista técnica. Hay algunos que les gusta hacer como un proyecto de, ¿sabes qué? Tenemos 3 días para hacer un proyecto y pues después vemos tu código y lo analicemos y vemos si nos gusta. Hay otros que simplemente con una actividad de 15 minutos resuelven este problema en código tal y listo. Hay otros que sí, hay una serie de pasos, una serie de entrevistas, de muchas entrevistas técnicas. Hay otros que no hacen entrevistas técnicas, entonces es muy variado, es completamente variado, depende de cada empresa lo que quieran y lo que les sirva. Este, y bueno, ya estamos, bueno, nos hablaste de esos como requerimientos que para conseguir un trabajo como el que tú tienes ahorita. Y pues Mm. una de las cosas que nos dio curiosidad es que al momento de informarnos más del trabajo que tú desarrollas, usan diferentes lenguajes de programación y por ejemplo, mi compañero y yo sabemos una que otra cosilla de programación, pero hay diferentes lenguajes como son el PHP, Java, Python, Ruby, JSON. Y te quería preguntar, ¿es necesario que un desarrollador ocupe un puesto, que ocupe un puesto como el tuyo, sepa manejar diferentes lenguajes de programación? Es necesario, sí, pero no, a lo mejor no de la manera como estricta que tengas que saber absolutamente todo. Me refiero a que, por ejemplo, aunque sepas PHP, no solo vas a usar PHP durante tu trabajo, o sea, durante tu trabajo normal. O sea, por ejemplo, a lo mejor tú eres un poquito, empezaste como desarrollador front, entonces tienes que saber un poquito de HTML con CSS y luego ya te pasaste al back, entonces, o a lo mejor estás integrando las dos tecnologías juntas, entonces vas a saber sí o sí PHP con, eh, por ejemplo, bueno, JavaScript o HTML y CSS, una cosa es, ¿no? Pero también se dice, si, pues si no me gusta nada la parte de front, o la parte visual, y quieres hacer solamente la parte de backend, en todos modos, va a haber en algún punto en el que tienes que hacer algo de bases de datos. Entonces, tienes que saber SQL, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también, o a lo mejor dices, no, yo no quiero hacer nada de bases de datos, pero de todos modos hay ciertos, tienes que utilizar muchas veces en muchos lenguajes, tienes que utilizar ciertos scripts o ciertas cosas que están embebidos dentro del mismo lenguaje o dentro de los mismos programas que tienes que hacer. Por ejemplo, XML, no sé, YAML o algo así, que son cosas de configuración que tienes que tener cierta idea que es al final de cuentas otro lenguaje, pero lo tienes que saber, ¿no? Y así en la estricta teoría, sí te ayuda a saber distintos.
sí te ayuda a saber que, por ejemplo, a mucha gente no le gusta PHP simplemente por decir que es viejo, pero hay otros que no les gusta Java, hay otros que no les gusta, y todo el mundo te va a decir, es que ese lenguaje es malo, este es otro malo, y este es el que yo utilizo es el mejor. Pero no, la realidad es que cada uno sirve tiene su propósito. Entonces, eh, te ayuda el conocer más, el conocer un poquito de PHP, el conocer un poquito de Java y el conocer de C Sharp, de Go, de lo que quieras, para decir, ok, pues esto me gusta. Y no tirarles como mierda a los demás simplemente por decir, ¿no? Sino que ya sabes con bases que, ¿sabes qué? Esto me gusta, ese tiene sus ventajas, el mío tiene sus desventajas, pero pues es lo que se me acomoda a mí, ¿no? O es lo que se acomoda para el proyecto que estoy utilizando, porque es muy importante. Muy bien. Am, Al principio escuché que comentó que, bueno, aparte de la parte de programación, de código, también llevan una parte metodológica dentro de la empresa. Me gustaría saber si usted trabaja con algún equipo o de forma independiente. Trabajamos en equipo. Es muy raro el programador, o sea, muy, muy raro el programador que trabaje solo. Eh, es en equipo, ¿por qué? Porque generalmente, o sea, en una empresa ya mediana, ni siquiera grande, una empresa mediana, obviamente va a haber un programador de backend, uno de frontend, a lo mejor uno de bases de datos, por lo menos. Después ya hay gente que es, por ejemplo, un arquitecto, que es el que diseña toda la infraestructura, que es el que nos dice a los programadores, ¿sabes qué? Vamos a tener esto y esto y esto. Entonces tienen que programar a partir de eso, ¿no? Sabiendo eso. Hay otros que luego son de DevOps, ¿no? O sea, que son los que levantan toda la infraestructura para decir, ¿sabe? Programadores, aquí van a poner su código, esto es lo que nos va a servir para mantener las aplicaciones corriendo en la nube, ¿no? O en un servidor local, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser en equipo, siempre, bueno, no tiene que ser en equipo, pero casi siempre vas a estar en un equipo. Eh, y o sea, esto es toda la parte de tecnología, pero hay esta parte de negocio que también es, que muchas de las veces los de negocio, o bueno, no tantas de las veces, pero algunas de las veces conocen tan siquiera un poco o tienen la noción de lo que es tecnología, que son los que te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos hacer, no sé, una lista de nombres de tal cosa. Entonces, eh, para eso tienes que hacer un API. Ok, nosotros como programadores ya sabemos qué es el API, pero el business analyst fue lo que nos dijo. Tienen que tener un API para esto, para esto, para esto. Ok, perfecto. Entonces nos ayuda más a nosotros como programadores saber que el business analyst sabe lo que habla, tiene las nociones que es un API, sabe qué es una base de datos, cómo funciona, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente trabajas en equipo y te tienes que estar coordinando con todos para tener un producto confiable, ¿no? Y dentro de esa interacción que tiene el equipo, ¿tiene alguna metodología de desarrollo de software establecida o algo así? Sí, generalmente yo he trabajado con metodologías ágiles. Se les llama ágiles por la capacidad de adaptarse para los cambios, ¿no? Entonces, nosotros, donde estoy actualmente, en el equipo que estamos actualmente, se le llama Scrum, la metodología ágil que utilizamos. Eh, Scrum se basa en iteraciones, entonces hacemos como nuestra lista de requerimientos. Sabes que tenemos 10 elementos que tenemos que terminar en un periodo de 2 semanas. Ok, en ese periodo de 2 semanas las trabajamos. Al final de esas 2 semanas revisamos qué fue lo que se acabó, qué fue lo que no quedó, qué fue si tuvimos algún bloqueante en alguna de esas tareas. Eh, y después terminando esa como revisión, decimos, pues esto quedó pendiente, pues se agregan a una lista para la siguiente lista para las 2 semanas, ¿no? Entonces, es así, iterar, 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 hasta que ya tenemos como un producto viable
y se lanza, ¿no? Ok. Está muy interesante eso de la metodología ágil que usan. Este, y bueno, nos diste como que una introducción a eso. Una de las cosas que mencionaste anteriormente, fue ya tu trabajo como desarrollador, que es el backend. Ujú. Este, en pocas palabras o en términos generales, ¿qué es lo que hace un desarrollador backend? O sea, ¿para qué se utiliza y por qué son tan importantes en lo que se usa de las páginas web y todo ese tipo de cosas? Mm, el desarrollo backend es la parte de la lógica del negocio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú te metes a Facebook, o sea, a tu aplicación de Facebook, eh, o más bien, pongámoslo así, tú tienes tu aplicación de Facebook, ¿sí? En tu celular. Y tú te puedes meter a Facebook también desde la computadora, ¿no? Desde el navegador. Entonces, pero es la misma información, no ves información distinta, no eres una persona distinta que ves cosas distintas, o sea, eres tú mismo que ves las cosas iguales en tu perfil, en tu página, ¿no? Entonces, todo eso se comunica por medio de un backend o por medio de o se le llama APIs, eh, es lo que conecta la interfaz del usuario, lo que ve el usuario, a la lógica que está detrás, por ejemplo, a los datos que vienen de una base de datos. Entonces, digamos que el backend es lo que está en medio de entre lo que ve el usuario a la base de datos. Eh, y dentro de esa lógica de negocio, pues obviamente hay reglas, ¿no? Hay reglas que tienen que seguir. Por ejemplo, a ti, César, te muestran ciertas noticias, pero a ti, Diego, te muestran notas. Entonces, ahí ya es la lógica que hace Facebook para que decir, ok, a esta persona tiene estos gustos, esta otra persona tiene estos. Entonces, ahí es todo lo que pasa detrás que lo que hace el backend que suceda para que los usuarios finales lo vean. Y una de las cosas que también estuvimos checando de eso de los desarrolladores backend y fue que son como quien dice las personas que están atrás del telón de una página web. Este, y lo que también estábamos viendo es que, como quien dice, ellos son como los responsables del flujo de datos, de que una página no se caiga, de que no tenga, no sé si sea cierto, pero que la desarrollen para que no, para que sea segura de los ataques cibernéticos. Este, es cierto que tú como desarrollador backend, de ti depende todo ese tipo de cosas, de que una página no se caiga, de los ataques cibernéticos, ese tipo de cosas. Sí y no. Porque, por ejemplo, de los ataques cibernéticos hasta cierto punto, como les comentaba hace rato, o sea, hay varios elementos dentro del equipo, dentro de un equipo de desarrollo, ¿no? Eh, lo de los ataques puede ir desde la parte de frontend, o sea, que tú puedes ahí poner bloqueos eh, desde los formularios, incluso que estás haciendo, puedes poner validaciones, puedes poner reglas, puedes poner, no sé, por ejemplo, de los captchas, o sea, eso ya es una cosa que lo pones desde el frontend, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el backend. Entonces, la seguridad abarca todos los niveles, front, back, infraestructura, arquitectura, absolutamente todo. Entonces, todo es necesario para eso. El backend obviamente tiene su parte, tiene buena parte de ello, ¿no? O sea, tiene a lo mejor puede ser que un poquito más que el front, pero no son tan distintos porque cada quien eh, eh, tiene que estar colaborando con lo suyo, ¿no? Si el front dice, no, pues yo no hago nada, pues hay un problema grande ahí, ¿no? De todos modos. Y que y que las aplicaciones o las páginas se caigan, pues también es algo compartido, porque puedes tener una aplicación de backend perfecta, así, muy buena, que corra en milisegundos y todo, pero a lo mejor el front
está muy pesado o no maneja bien las cosas y así, entonces se va a caer la aplicación por más backend bueno que tengas, o al contrario, ¿no? Un front muy bueno, un ingeniero de front muy bueno y un backend muy malo y se va a caer sí o sí por cualquier cosita, ¿no? O no están de ninguno de los dos lados, ¿no? Puede ser que el arquitecto pensó que ibas a tener una carga muy poca y resulta que llegaron millones de usuarios y ¡pum! Se cayó el sitio, ¿no? O sea, y eso no tiene que ver con ninguno de los dos porque pues es una cosa de infraestructura, ¿no? Entonces, como les decía, cada quien tiene su rol y cada rol es importante. A lo mejor hay etapas en las que unos roles son más importantes que otros, pero al final de cuentas una aplicación no sirve si cada uno de los roles no está haciendo su parte. Ok. Am, Me gustaría dejar un poquito esa parte teórica al lado y saber un poquito tu opinión personal. ¿Okay? Bueno, desde tu punto de vista como programador y como desarrollador de proyectos, ¿cuál es tu opinión acerca del impacto que ha tenido la programación desde un punto de vista industrial y el que puede tener en las futuras generaciones? Creo que es enorme, o sea, obviamente nos cambia la vida y nos va a seguir cambiando la vida de aquí a la eternidad, seguramente. Cosas tan sencillas como, o sea, no tenemos que hablar ni siquiera de celulares o de computadoras, o sea, hay cosas mucho más sencillas como la televisión. Todo eso es programado, todo, o sea, que el Internet nos llegue más rápido, o sea, cosas así que a lo mejor parecieran que no, pero tiene que ver con software, o sea, todo, casi todo lo que ves y lo que tocas tiene que ver con software. Entonces, eh, creo que he escuchado y creo que seguramente todos lo hemos escuchado que los adultos dicen que, o sea, los adultos mayores pues dicen que los niños de ahora traen otro chip y agarran los celulares y las tablets muy fácil y así. Pero no, o sea, creo que no es cierto, o sea, creo que simplemente ellos no estuvieron al alcance de esa tecnología y no tuvieron ese tipo de aprendizaje, de curiosidad eh, para eso, ¿no? O sea, simplemente creo que los niños de ahora pues tienen ese aprendizaje y esa curiosidad que se desarrolló de esa manera. Antes tenían la misma curiosidad desarrollada de una manera distinta, entonces simplemente creo que es eso, o sea, son etapas distintas pero la tecnología nos va a seguir cambiando y moldeando como sociedad, como personas, como seres humanos de aquí a la eternidad, ¿no? O sea, eso nunca va a dejar de, de crecer y de existir y de cambiar, ¿no? O sea, al contrario, nos facilita mucho las cosas para miles y miles de operaciones diarias. Entonces, eh, creo que sí, entre más personas, más bien, entre más personas que estemos en contacto con la tecnología y nos estemos preguntando por qué se hace esto, por qué no se hizo esto antes, o cómo puedo hacer esto mejor o más fácil, entre más personas nos preguntemos eso, creo que se nos va a hacer la vida más fácil y más rápido en un futuro, ¿no? Y bueno, llevando ese hilo, de tu respuesta, ¿piensas que este cambio que nos está generando, pues, como quien dice, la programación, es bueno o malo? Hemos visto que, pues, como tú decías, que gente mayor dice que los niños pasan mucho tiempo con los celulares y todo ese tipo de cosas, pero en tu punto de vista como programador y desarrollador, ¿piensas que el cambio alrededor de todo esto es bueno o malo? Todo tiene sus ventajas y desventajas. La parte mala es de que obviamente se, está, se puede utilizar la tecnología o cualquier cosa para hacer un daño, ¿no? Entonces, ahorita es mucho más fácil, mucho más sencillo que te hagan fraude, o sea, en línea, ¿no? Por compras en línea, ¿no? Por ejemplo, porque antes decías, no, pues no voy a comprar en línea porque no me siento seguro, yo pago físicamente y pues eh, yo sé de lo que estoy pagando, lo que estoy comprando, etcétera, ¿no? O sea, pero ahorita es más difícil. Entonces,
todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Así como nos hacen la vida más fácil, nos puede hacer la vida más difícil con esto mismo, ¿no? Entonces, creo que, o sea, nuevamente, creo que entre más nos estemos metiendo a esta parte de la tecnología y que aprendamos más y que veamos esta parte como que no solo es ajeno a nosotros algo de tecnología, sino que lo veamos que es dentro de nuestra vida diaria, creo que más personas se van a interesar y va a ser mejor para todos, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo con la conclusión que acaba de decir, sobre todo lo de, pues la tecnología es una herramienta, por así decirlo, muy accesible y la podemos utilizar para cualquier propósito, sea bueno, sea malo, y es muy poderosa. Um, bueno, yo tengo una pregunta personal que le quería hacer bueno, acerca del backend, justamente, ya que estoy tratando de iniciar en este mundo y me gustaría saber, bueno, ya comenté un poquito sobre los lenguajes y cómo todos tienen sus ventajas y desventajas, pero me gustaría saber alguna recomendación o que, por ejemplo, existen algunos combos de lenguajes que se usan para llamar a servidores, bases de datos, que usted utiliza o que usted recomiende. Eh, Creo que el que más se te acomode. O sea, ¿por qué? Porque eh, hay ciertas, o sea, aplicaciones, digamos, como didácticas que a lo mejor algunos dicen, no, pues es que esto puedo aprenderlo más fácil con este lenguaje o esto puedo aprenderlo más fácil con este otro. Por ejemplo, JavaScript lo puedes utilizar para el frontend y para el backend, ¿no? Entonces, muchas veces es más sencillo aprender si ves las cosas. O sea, puedes decir, no, pues es que ya puse un botón, a lo mejor, o sea, hablando, por ejemplo, del frontend, ¿no? O sea, ya puse un botón, ya logré que se haga ver una imagen, ya logré que, no sé, que reproduzca un video, que, no sé, cualquier cosa, pero es algo visual, ¿no? O sea, pero es frontend, ¿no? Entonces, si quieres como ver las cosas como para aprender a programar primero, o sea, para primero decir, me quiero meter al chip de aprender la programación, pues con lo que sea, o sea, literalmente con lo que sea, simplemente tú busca una página que diga cómo aprender a programar, que hay miles y miles de páginas y te van a decir muchos lenguajes. La verdad es que el que sea te ayuda. ¿Por qué? Porque la lógica de programación es básicamente la misma para todos. Y básicamente la misma, digo, no es exactamente igual porque cada lenguaje también tiene sus trucos. No es lo mismo, no sé, a lo mejor ensamblador, que es a nivel máquina, que pues ya una cosa como de los nuevos como Golang, ¿no? Por ejemplo. Pero la lógica y la manera de pensar de un programador, pues sí es distinto. Entonces, eh, no es completamente difícil. Creo yo que cualquier persona puede aprender a programar. No es algo que tampoco digas, ok, en una hora o como Tony Stark dijo, no, pues ayer en la noche aprendí a programar, ¿no? O sea, con una cosa así, tampoco es así. Entonces, sí se toma su tiempo, sí son horas de estar investigando y haciendo y repitiendo, y frustración también, o sea, el programador que te diga, es que yo ya sé todo sobre Java, yo ya sé todo sobre PHP o lo que sea, no es cierto, ¿no? Entonces, porque incluso los mismos creadores del lenguaje ni siquiera saben todo lo que va cambiando y lo que van haciendo las mismas personas que actualizan esos lenguajes, ¿no? Entonces, en serio, cualquier lenguaje te sirve.
Si tú quieres decir, ¿sabes qué? No quiero acercarme a ese lenguaje, está bien. Si quieres decir, quiero acercarme a todos, está perfecto. Yo solo te diría, comienza a hacerlo, o sea, comienza a programar con algo muy sencillo. De los lenguajes creo que más sencillos y más benevolentes son JavaScript. Entonces puedes empezar como por ahí, por ejemplo. Hay para frontend y para back. Trata de aprender lo más que puedas. Eh, y a partir de ahí dices, puedes decir, no, pues sí me sigo por aquí. O puedes aprender, por ejemplo, a mí me gusta mucho Go. Lo estoy aprendiendo. Es algo que me quiero cambiar de tecnología. Estoy ahorita en Java, entonces quiero cambiarme de tecnología de Go. Lo estoy aprendiendo en mis ratos libres. Estoy haciendo unas aplicaciones así sencillas. Entonces, con el que inicies está bien y ya después vas comparando y vas diciendo, pues mi experiencia me dice que a lo mejor ya me puedo cambiar o ya aprendí lo suficiente de esto, puedo pasar al otro. Y pues bueno, una de las últimas preguntas que te quisiéramos hacer con respecto a todo esto de la programación es que se ha visto que como carrera, por ejemplo, ingeniería en software o ingeniería en sistemas, han tenido un crecimiento muy grande en que los estudiantes quieren estudiarla más y más o tener alguna materia o alguna carrera que tenga que ver con la programación. ¿Te sorprende a ti que futuras generaciones o generaciones como las nuestras quieran meterse a eso de la programación? No, no, porque cada vez se ve más y más. O sea, ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, bueno, ya desde hace tiempo, o sea, pero no era visible, pues, o sea, no lo podías tocar, pero los coches ya traen computadores desde hace bastantes años. Entonces, pero ahorita tú puedes ver las pantallas literalmente, pues, en el tablero del coche. Entonces, eso quiere decir que ya cada vez hay más tecnología en más aparatos. O sea, en los coches, por ejemplo, en las cafeteras, que puedes programar hasta infinidad de cosas en una cafetera, ¿no? Cuando antes era de X, ¿no? O sea, también a lo mejor un programador no su sueño es programar cafeteras, pero es obviamente lógico que entre más aparatos tengamos, pues hay más tecnología para dónde rascarle y dónde más hacer uso del software, ¿no? Entonces, sí, creo que es completamente lógico que cada vez más quieran hacer eso y me parece excelente. Bueno, voy a empezar a concluir. Se me está alargando un poquito el tiempo, pero me pareció muy interesante la plática, sobre todo porque, bueno, nosotros estamos estudiando ingenierías. Yo personalmente estoy estudiando ingeniería en sistemas inteligentes, entonces va el tema, ¿verdad? Y ya me resolvió muchas dudas que tenías sobre este tema, que es muy interesante. Y también le quiero agradecer mucho su tiempo. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Y cualquier duda o pregunta, lo que sea, tienen mi número, tienen mi contacto, lo que necesiten, ya sea duda de opinión personal o de algo en específico sobre algún lenguaje, lo que sea, me pueden contactar en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu tiempo. Gracias a ustedes.